Vamos a ti, que eres la fuente de gracia, Padre. El que nos has traído, el que nos ha sostenido, el que nos ha levantado, el que nos ha dirigido, Padre mío. Y sé que, como dice, Señor, tu palabra nos dirigirá por camino derecho, Señor. Que llegaremos a ciudad habitable, Señor, a casas estables, Señor, que nos guiará, Padre, que nuestra alma será saciada de bien, Padre, porque viene de ti, de tu aliento, de tu paz, de tu misericordia y de tus hechos asombrosos, Padre. Ministranos, sigue ministrando con tu palabra, Padre. Habla el corazón, sácanos de los desiertos, de la soledad, Padre. Sácanos, Señor, a ciudad habitable, como dice ahí en el Salmo 107, Padre. Dirige nuestros pasos y permítanos descansar en ti y conocer la grandeza de tu amor, de tu paz y de tu misericordia, Padre, porque esperamos en ti, Padre. Gracias. Ayúdanos a reconocer, Padre, las cosas que tenemos que cambiar. Padre, derriba argumentos como hemos venido hablando estos días, Padre, y permítanos, Señor, el poder ver tu gloria, tu poder, tu majestad a cada momento, Señor. Muchas gracias. Te alabo, te bendigo y te exalto, Padre mío, en el nombre de Jesús de Nazaret. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, Señor. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Gracias por acompañarnos en este tiempo. Pedimos que esa presencia de Dios se haga manifiesta cada día más y más dentro de ti. Pueda haber esa bondad, pueda haber esa misericordia llenándote, fortaleciendo y dirigiéndote a cada momento. Quiero continuar con los temas que hemos venido trayendo este día porque pienso que Dios quiere hacer cambios en nosotros, ayudarnos, quitar toda barrera que hayamos colocado en nosotros o que cosas que están impidiendo el poder acercarnos a Dios y sobre todo el poder ver la mano de Dios extendida, la mano de Dios ayudándonos, fortaleciéndonos. Y a veces son cosas que se nos pegan a nosotros y al principio nos damos cuenta, pero luego lo convertimos como algo normal en nuestra vida, pero que definitivamente, como hemos venido hablando estos últimos 15 días de los ríos de Dios, no permiten el fluir de esos ríos, de esos manantiales. Y a veces he conocido personas que o han dejado secar esos ríos del Espíritu Santo, u otros están a punto de dejarlo secar, mientras también he encontrado personas maravillosas, bendecidas en Dios, que están corriendo por su interior esos ríos de agua viva, porque están conectados a la fuente, que es Dios mismo. Desde el santuario vienen esos ríos por la presencia. Leíamos en el Salmo 107 y quiero partir a partir de este pasaje, porque una de las cosas que tenemos que reconocer nosotros es que Dios es bueno. La semilla de maldad está en nuestro corazón, pero al acercarnos a Él nos hace comprender quizás las cosas que debemos cambiar nosotros, pero también lo que Él quiere regalarnos. Y me parece tan maravilloso, al menos en estos versículos que hemos leído al principio. Luego quiero dar una enseñanza en relación más amplia a diferentes secciones de este Salmo 107 que yo les decía, nos podemos sentir identificados en nuestro proceso. Dios es bueno. Dios es bueno para contigo, para con tu familia, para con aquellos que, como decía, hemos aceptado el precio. Dios nos compró por precio. Pablo lo dice y le expresa también a la iglesia de Corinto, una iglesia que no había comprendido, que había muchos problemas dentro de la misma iglesia. Y le dice, ustedes han sido comprados por precio. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo, en vuestra alma, en vuestro espíritu. Y eso es interesante cuando somos sensibles a ese cambio que necesita, porque justamente las cosas que hacemos que no agradan a Dios son lo que detienen esa presencia de Dios, ese río de Dios en nuestro corazón, en nuestra vida. Y si ustedes tienen una Biblia, qué importante que la pudiera abrir conmigo, porque el versículo 4 describe una situación que muchas veces pasamos, el cántico que estamos entonando, que me fascina ese cántico de Senda Dios hará, si lo puedes escuchar durante el día, lo consigue ahí en YouTube y es hermoso escucharlo, porque dice, ese grupo de personas anduvieron perdidos por el desierto en la soledad sin camino. No hay nada más terrible que estar desubicados. Voy a describir este grupo de personas como personas que están totalmente desubicadas, aunque está en un pueblo, aunque está en un caserío, está en una ciudad
o inclusive en un país, muchas veces nos gusta la aventura. Admiro, digo una vez más, a los aventureros, pero qué bueno que esos aventureros lo primero que tengan en cuenta como una brújula para que guíe sus caminos sea la presencia de Dios. Quizás nosotros, inclusive el versículo 5, él dice que ha congregado y nombra los diferentes puntos cardinales del oriente, del occidente, del norte, del sur. Al menos lo traduce así la Reina Valera del 60. Él dice ahí que ese grupo de personas no están ubicados. Y vuelvo y reitero, qué bueno el poder ser orientados por Dios, que las decisiones que tú tomas, que las cosas que tienes que enfrentar, que las cosas que va a desarrollar en tu vida sean orientadas por Dios, sea tenido en cuenta esas decisiones, pero inclusive esperar, porque yo creo que Dios nos da respuesta en medio de todas las situaciones. El problema de estas personas que está mencionando, al menos del versículo 4 al versículo 9, que es una sección, es que no tuvieron en cuenta a Dios y comenzaron a aventurarse, a hacer cosas sin esa dirección de Dios. Y voy a decirlo de acuerdo a lo que está mencionando, porque cuando está hablando de este grupo de personas, dice, perdidos en el desierto. En el desierto no hay aguas. Hay gente que espiritualmente está en esos desiertos. Hay gente que está clamando, Señor, por favor, háblame. Especialmente aquellos que han sido sensibles a esa voz de Dios. ¿Cuánto necesitamos aprender a escuchar esa voz de Dios? Aprender a ser dirigidos por Dios. Y la Biblia nos dice, la palabra de Dios nos dice que eso es posible para todos sus hijos. Dios no es mudo. Tal vez los sordos somos nosotros. Tal vez no hemos sido enseñados cómo aprender a escuchar esa voz de Dios. Ni siquiera muchas veces, al menos desde lo básico, y es lo primero que le enseñan a uno cuando empieza en un caminar con Dios, es para buscar esa dirección de Dios, es leyendo la palabra, leyendo la Biblia. Hay muchas situaciones que como esta nos identificamos porque ese grupo de personas que está mencionando aquí quizás están viviendo o vivieron la misma situación que tú, mi hermano, que yo estamos viviendo, pero que describe la situación. Ellos están, dice, perdidos en el desierto, están en la soledad, sin camino, no saben para dónde caminar, sin hallar ciudad donde vivir. Estos son los aventureros. Algunos dicen son los errantes, otros dicen son los caminantes. Y a veces, aunque y lo decía en la parte de la reflexión, aunque quizás estamos ubicados en un lugar, inclusive tomamos decisiones equivocadas estando en esos lugares. A veces, y algo, voy a decir algo que me duele de mi nación, y especialmente la cultura colombiana, es que siempre nos gustan las cosas fáciles. Y si podemos hacer trampa, la hacemos, inclusive cristianos. Y eso no está bien delante de Dios. Y Dios no puede bendecir donde no caminamos en justicia. Es difícil y hay gente que no le gusta escuchar esto, pero es la verdad que dice la palabra. Entonces, no nos podemos ubicar, pedimos la bendición de Dios, pero hemos creado obstáculos nosotros y hemos tomado decisiones sin tener en cuenta a Dios. A lo mejor, y estoy pensando en esto, conociendo a Dios, a muchos nos va a decir, devuélvate por el camino que has recorrido. Así se lo dijo a Elías. En el capítulo 19, Elías quiere morirse, Primera de Reyes, capítulo 19. Si usted lee ese pasaje que habla del estado de depresión que tuvo el profeta Elías, él llega a un sitio porque escucha una amenaza. Jezabel le dice, mire, como le cortaste la cabeza a mis profetas, voy a cortar tu cabeza. Así me dan los dioses si no corto para mañana tu cabeza. Y él sale asustado, sin la dirección de Dios, un hombre que dependía de Dios, por un camino. Se va con su siervo y luego en cierto lugar deja a su siervo y sigue el camino hasta que llega a un sitio, dice, acuesta, dice la palabra, estoy parafraseando el texto, porque quería estar solo. Cuando una persona está en el desierto, por la soledad sin camino, llega el momento en que quiere estar solo. No quiero que me hablen, no quiero que sepan de mí, me desconecto absolutamente de todo. Cuando esté bien van a saber de mí. Y es como algo que nace dentro del corazón. Y a veces sufrimos solos sabiendo que podemos tener ayuda.
sedientos. Elías, el caso de Elías en el capítulo 19 que estoy mencionando de Primera Reyes, le sucede exactamente eso. Y tanto identifico, tanto el clamor que está diciendo este texto con la vida de Elías, que también está escrito en la palabra, y llega un momento de la oración que a lo mejor muchos de nosotros hemos dicho. Yo lo he dicho en momentos de depresión, en momentos de angustia. Le digo, Señor, ¿sabe qué? Basta ya, me cansé de esto, Señor. Si es necesario, Señor, y he de servir más bien para estorbo en tu vida, llévame a tu presencia. Yo he expresado esas palabras. Pero como dice la palabra, por la misericordia de Dios es que nos sostiene. Y más lo dice también Jeremías en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, dice allí, porque nunca han decaído sus misericordias. Cuando estamos perdidos en un desierto, en una ciudad, en una nación, en un proyecto de nuestra vida que no nos salen bien las cosas, a veces comenzamos a clamar. Y dice el versículo 4, sin hallar ciudad donde vivir. No hay nada mejor que tener estabilidad, tanto física como espiritual también. A veces buscamos muchas cosas, pero no pedimos la dirección de Dios o clamamos a un Dios sin reconocer lo que está pasando dentro de nosotros, que es lo más importante en medio de todo. Inclusive, algo que estaba diciendo este versículo, el versículo 5 dice, hambrientos y sedientos su alma desfallecía en ellos. Tal vez muchas veces vamos a tener que decir, como dice el Salmo 42, como el siervo clama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y luego expresa el salmista, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo voy a venir a presentarme delante de Él? Se pregunta a sí mismo el salmista. Y esa reflexión es importante, llegar a esos momentos y reconocer, abrir el corazón y decirle, Señor, ¿cuánto te necesito? Pero no se quedaron ahí. Ni siquiera se detuvieron porque estaban hambrientos o en un desierto. No se detuvieron porque en el desfallecimiento de su alma. Ni a causa del hacer, reconocieron la necesidad y lo más importante en medio de todo, mi hermano o mi hermana, es acudir a quien nos puede ayudar. A veces pedimos misericordia de los hombres y no es un orgullo, sino tal vez lo podemos hacer si estamos dirigidos por Dios. De lo contrario, qué importante nosotros poder esperar en esa presencia maravillosa de quien realmente nos puede ayudar, pero también con una disposición de hacer las cosas que Él nos va a hablar y las instrucciones que Él va a recibir, caminar hacia ellas. ¿Por qué? Porque dice el versículo 6 de este Salmo 107, dice, entonces clamaron a Dios, clamaron a Jehová en su angustia. Y vuelvo y reitero, como decía en el momento que estaba leyendo, que estamos adorando al Señor, ¿por qué tenemos que llegar a esa condición para clamar a Dios? Cuando perfectamente, y qué lindo, me gusta escuchar a veces o leer los comentarios que hacen mis hermanos a través del chat cuando estamos transmitiendo, que reconocen la misericordia de Dios. Por la misericordia de Dios hoy nos hemos levantado. Por la misericordia de Dios hoy tenemos muchas oportunidades. Dios hoy nos va a dar muchas oportunidades. Quizás algunas de ellas van a cambiar radicalmente nuestra vida. Pero cuando nos levantamos con un pesimismo que este día va a ser igual o peor que el de ayer, no esperes recibir absolutamente nada porque eso es lo que va a pasar. Nosotros, y hay una serie de estudios que a veces, de discipulado que a veces nosotros hacemos, donde le decimos a las personas o le invitamos a las personas que comiencen el día, primero hablando con el Señor, segundo proyectando su vida, colocando tu agenda y comparándola con la agenda que Dios tiene para ti, pero también declarando la bendición sobre ese día. A veces somos muy generales, decimos, Señor, bendice todos los días de mi vida. Tal vez para ahorrarnos tiempo y no ir cada mañana a la presencia del Señor. Pero la invitación que Dios nos hace es ir continuamente a su presencia. Cada mañana, qué bueno es decirle, Señor, estas son las cosas que tengo que hacer, que al menos son los compromisos que he adquirido. Señor,
Dirígeme, ¿qué tengo que hacer, Señor? ¿Qué quieres que yo haga en este día? O en algún momento decir, Señor, yo detengo mi vida, ya estoy cansado, ya estoy en medio de aflicciones, todo me sale mal, Señor. El único recurso que me queda no es dinero, son personas, no son lugares, no son naciones. El recurso más importante y que nunca se debe acabar es el recurso de Dios. Debería ser el primero. Eso nos enseñó el Señor Jesucristo. Ahí en Mateo 6:33 dice, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a ser añadidas. Nos vamos por las añadiduras, las demás cosas, y buscamos a Dios para que nos bendiga. Eso es un regalo, una misericordia, un favor de Dios para ti. Lo importante es que busques esa presencia de Dios. Y esto es lo que nos está diciendo el versículo 6 de Salmo 107. Entonces clamaron a Jehová en su angustia. Y luego viene lo que tanto esperamos nosotros cuando estamos en las angustias, porque dice, y los libró de sus aflicciones. Permítame hacerte una pregunta en este día. ¿Cuáles son las aflicciones que estás viviendo hoy? ¿Qué es lo que te quita la paz? Pero no me lo diga a mí, díselo al Señor. Si no puedes identificar, porque quizás son muchas las cosas, dile al Espíritu Santo que al fin y al cabo son los ríos que tienen que estar corriendo dentro de nosotros, que te ayude a identificar cuál es el área de tu vida que te está causando tanto problema. Quizás tu fe está apagada. Quizás es una persona que, como decíamos en el devocional de ayer, todo lo pasa por la mente. Y leíamos que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar argumentos, y los argumentos son de nosotros. Porque muchas veces cuando Dios nos confronta con nuestras necesidades, buscamos culpables. ¿Cuál es el culpable de tu situación? Y te vas a dar cuenta que siempre le echamos la culpa o a las personas que están a nuestro lado, o a un gobierno, o a la final terminamos echándole la culpa a Dios, cuando los culpables realmente hemos sido nosotros. Y qué hermoso es cuando podemos decir, Señor, hay una expresión para terminar, y luego seguiremos con este salmo. Hay una expresión que estaba leyendo hace poco en el Salmo 77, porque él se está preguntando, está en medio de la angustia, está en medio de las dificultades, aunque había tenido una experiencia con Dios, estaba pasando una situación difícil. Salmo 77, versículo 3. Escuche cómo dice, voy a leerlo rápidamente. Dice, me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Versículo 6 del Salmo 77 dice, me acordaba de mis cánticos de noche y meditaba en mi corazón, y mi espíritu inquiría. Pero, ¿qué pensaba? Escuche lo que dice. En su espíritu, inclusive no en su alma. Dice, desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicios. Versículo 8. ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? Otra pregunta, versículo 9. ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado o ha encerrado con ira sus piedades? Preguntas que si tú las miras y las puedes ver en otras versiones de la Biblia, son las preguntas que muchas veces nos hacemos nosotros. Pero algo a lo que quiero llegar, y espero que esta sea una meditación para ti, porque el versículo 10, él reacciona. Y en ese meditar, él no está hablando, él está pensando, está meditando dentro de sí, y llega a una conclusión, al menos en la primera parte, en esta Reina Valera del 60, la versión de la Biblia, dice, él expresa de la siguiente manera, y dije, enfermedad mía es esta. Muchas de las enfermedades, inclusive del cuerpo, están arraigadas en el alma, porque
no comprendemos lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y qué bueno poder abrir el corazón en momentos como estos y decirle, Señor, muchas veces no he comprendido tu grandeza, tu amor. A lo mejor muchas de las preguntas que están escritas aquí en el Salmo 77, a causa de la angustia que muchas veces vivimos, son las que hacemos. Señor, ¿y dónde están tus promesas? ¿Y dónde estás tú? Señor, no te siento. Señor, ayúdame. Y Señor, y a veces yo le digo, es el estilo de una oveja. Siempre está diciéndome, ayúdame, sálvame, libérame, siempre ese clamor de la oveja. Pero cuando se conoce a Dios, cuando sabemos que en medio de la angustia Él nos puede librar, nos rendimos y decimos, como está diciendo el salmista aquí en el versículo 10, enfermedad mía es esta. Inclusive la solución ahí seguidamente, porque comienza a recordarse de los hechos maravillosos que Dios ya hizo, que Dios ha mostrado su amor, su misericordia, que Dios te ha contestado oraciones en momentos precisos, que a lo mejor no hemos sido agradecidos, o tendría que ir a otro salmo, que es el Salmo 103, en los primeros versículos, donde va a tener que decirle al alma, bendice alma mía Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Y le hace la lista, ahí en el Salmo 103 está la lista. Vamos a tener que hacer esto. Vamos a tener que alentarnos, porque a veces buscamos personas que nos hablen, a veces nos quejamos que nadie nos llama, que nadie nos acompaña, pero hay momentos que Dios nos lleva a esos desiertos, donde la única esperanza, la única salida que tenemos para saciar nuestra sed, para hallar camino, para ser estables en lo que hemos determinado, es la presencia de Dios. Todo, a lo mejor muchas veces te van a quedar mal, a lo mejor muchos te van a defraudar, a lo mejor ya te hemos defraudado, entre otras cosas, pero el que nunca te va a fallar es Dios, a quien te invitamos que ponga toda su confianza. Medite en estos textos, leas el Salmo 177, el Salmo que estamos leyendo, el 107, y recuerde esas maravillas de Dios, que ellos dicen en el Salmo 107, que clamaron a Jehová en medio de su angustia y el Señor lo libró, y le invita a alabar la misericordia de Jehová y sus maravillas. ¿Por qué? En versículo 9, y termino con esto, porque sacia al alma hambrienta. ¿Tienes sed? Él te puede saciar, pero también llena de bien el alma hambrienta. Los menesterosos, los que se esfuerzan, pero también los sedientos, van a ser saciados, va a comer maná del cielo, que es la palabra, que es la misma presencia del Señor Jesucristo en ti. ¿Qué te sonamos en esos momentos y le decimos, Padre, qué hermoso es contar con tu ayuda? Qué hermoso es saber que en medio del desierto que estamos pasando, lo único que nos queda eres tú, Padre. Señor, en esos desiertos no valen ni los recursos económicos, ni siquiera la compañía de personas. Lo más importante, Señor, es tu presencia. Yo te pido que en medio de estos desiertos, como lo hizo con el pueblo de Israel, Señor, abra esas fuentes, esas aguas vivas, Señor, para sacarnos, Señor, de los momentos de soledad, de angustia, donde nos encontramos, Señor, muchas veces sin poder comprender, Padre, lo que va a pasar en nuestra vida. Quizás hay personas angustiadas, Señor, por el futuro, Padre, porque es incierto, Señor. Quizás porque les ha dado temor, Señor, tomar decisiones, Padre, porque todo lo analizan, Padre, todo lo quieren por la razón, mas no por la fe ni por la dirección, mas no, Señor, por lo que tú has determinado sobre nosotros, Señor. Perdónanos si hemos rechazado tu palabra. Perdónanos si hemos ignorado, Señor, tus instrucciones, Señor. Perdónanos si hemos endurecido nuestro corazón, Señor. Haznos sensibles, pero sobre todo haznos comprender, Padre, que nuestra vida te pertenece, que nuestra vida en tus manos, y aceptar ese camino, esa ciudad, esa dirección que tú quieres que nosotros transitemos, que nosotros habitemos, Padre.
Dejo en tus manos a tus hijas, a tus hijos. Yo te pido que les fortalezca, que les aliente, que les dirige, Padre, y que puedan reposar en ti, Padre. Y como entonamos ese cántico, ahora camino en medio de la soledad, Padre, en medio del desierto. Esas aguas refrescantes que nos sacie y nos dé vigor para salir adelante, Padre. Gracias por este día, gracias por mi hermano, por mi hermana, y gracias por todo lo que hace, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, Señor, amén. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana, adelante. Dios está contigo, no te va a abandonar. Él es poderoso para hacer todas las cosas. Le hablo su pastor Irlán de los Alvira, de la Iglesia Cristiana Sinaí, de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.